no adoramos sus dioses. Deja un micrófono en este lado y uno acá. Sí. Uno en el izquierdo y uno en el derecho. Eso es para las participaciones. Dios le bendiga, hermanos. La gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le vamos a dar continuación a aquel estudio que comenzamos acerca del 10º mandamiento. Hoy es el día número 133 de enseñanzas. 10º mandamiento, segunda parte. Día número 133 de enseñanzas. 10º mandamiento, segunda parte. Hoy vamos a comenzar a contestar la pregunta número 142. Hemos contestado la pregunta 141, que era, ¿cuál era el 10º mandamiento? ¿Se acuerdan? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La semana pasada definimos lo que significa la palabra codicia. Vemos que todavía este mandamiento es válido para este tiempo. Esto no ha cesado todavía. Codiciar es pecado. Todavía codiciar es algo que Dios aborrece. Es una de sus palabras. Y cuando practicamos la codicia, ciertamente no estamos practicando ¿qué? El amor. A veces la gente no entiende que realmente la ley es una ley de amor y lo que hace es protegernos. Son vallas para protegernos a nosotros de hacer injusticia al prójimo y de que se nos haga injusticia a nosotros. Los primeros 4 mandamientos son para relacionarnos con Dios y los próximos 6 mandamientos son para adorar a Dios por medio de nuestra relación con nuestro prójimo. Toda la ley y los profetas señalan estos 2 principales mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú le codicias a la mujer, a tu prójimo, o las cosas de tu prójimo, yo no creo que tú estés amando a tu prójimo, ¿verdad? Eso lo discutimos la semana pasada, cuando hablamos acerca de los deberes que demanda de nosotros este mandamiento. ¿Cuáles eran los deberes? Para repetirlo, los deberes que exige son el pleno contentamiento con nuestra propia condición y una disposición de toda nuestra alma para con nuestro prójimo, usando todas nuestras emociones y afectos para el bien de nuestro prójimo y para promover el bien de nuestro prójimo. Hoy vamos a comenzar a contestar la pregunta número 142: ¿cuáles son los pecados prohibidos por el 10º mandamiento? Esa sería la pregunta de hoy. ¿Cuáles son los pecados prohibidos por el 10º mandamiento? Posiblemente comencemos la 143 hoy también. Vamos a ver lo que el Señor nos permite en esta noche. Soberano Dios, te doy gracias. Habla a nuestros corazones por tu palabra. Guía nuestros corazones a ti, que nuestra mente se llene de ti, de tus pensamientos, de tu palabra, grabada en nuestro corazón por tu Espíritu, produzca frutos que exalten la gloria y el nombre y el carácter de Jesucristo, tu Hijo, y tu glorioso carácter, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cuáles son los pecados que prohíbe este mandamiento? No codiciarás. Cuando tú lees este mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, en este tiempo sus empleados, ¿verdad? Su compañía, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su carro. Para algunos lugares todavía hay asnos y bueyes y la gente tiene un sistema agrícola, pero aquí la mayoría, ni el carro de tu prójimo. A veces le codiciamos la ropa al prójimo, o la cuenta de banco del prójimo se la deseamos, ¿verdad? Los pecados prohibidos son el descontento. Cuando hay codicia es porque hay descontento con nuestro propio estado. Otro pecado que prohíbe este mandamiento es la envidia. Una palabra que
se mencionó la semana pasada, la envidia, lo prohíbe este mandamiento. La codicia tiene que ver mucho con la envidia. ¿Estás deseando lo de quién? Lo de tu prójimo. Hay un cantante rapero llamado Vico C que decía: la envidia, otro objeto que asesina, si te deja llevar te extermina, te juzga, te agita y te hace sentir bien mal. Ahí es que el envidioso comienza a buscar para tratar de romper las cosas que haces. Tú das un paso para adelante y él te echa un paso para atrás. En aquel entonces él no estaba muy metido con el Señor, ahora él es cristiano y le sirve al Señor. Pero con todo y eso le llevaba una enseñanza que era muy clara. Este mandamiento prohíbe la envidia y tristeza por el bien de nuestro prójimo. Cuando vemos el mandamiento, ¿qué prohíbe? Primeramente, repito, el descontento con nuestro propio estado. La Biblia nos dijimos la vez pasada que tenemos que estar contentos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Número 2, prohíbe la envidia. Número 3, prohíbe la tristeza por el bien de tu prójimo. Eso habla mucho del corazón del individuo. Juntamente con todas las emociones y afectos desordenados por cualquiera cosa que sea de nuestro prójimo. A veces tenemos emociones y afectos por cosas que no nos pertenecen. Siempre estamos mirando el patio ajeno, la casa ajena, el carro ajeno, la mujer o el hombre ajeno. Vamos a ver a través de la Biblia ilustraciones de este mandamiento llevándose a cabo, la gente rompiéndolo. ¿Y por qué la Biblia lo prohíbe? En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Y vamos a ver aquí una ilustración de la codicia manifestándose. Dice la Escritura: y vino Acab a su casa triste y enojado. ¿Quién estaba? Acab, el rey Acab, estaba triste y enojado. Él era el esposo de Jezabel, ¿sabe? Y él estaba triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Este rey tenía todo, muchas propiedades, pero porque no podía tener la heredad que no le pertenecía, que por derecho le pertenecía a Nabot, no podía estar contento. La codicia daña así el corazón. ¿Qué hizo la mujer? Hizo un plan diabólico para quedarse con ¿qué? Con la propiedad de Nabot. Lo acusaron falsamente, contrató a hombres perversos para acusarlos falsamente, que testificaran en contra de Nabot, que habían blasfemado contra Dios y contra el rey. Y luego lo mataron. Note lo que hizo la codicia. Él lloró y la esposa orquestó un plan maquiavélico y añadió pecado sobre pecado. La codicia tiene mucha conexión con el asesinato, ¿sabes? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? A veces cuando no suceden las cosas como nosotros queremos, nos molestamos mucho. Y somos capaces de hacer cosas terribles. Por eso es que la codicia nada tiene que ver con el amor. Es algo que sale del mismísimo infierno. Porque el amor no busca lo suyo. No se goza de la injusticia. Allí, él estaba buscando ¿qué?
lo suyo. Lo que se hizo fue injusto. ¿Verdad que sí? En el capítulo 5, versículos 9 al 13, tenemos otro ejemplo de lo que la codicia puede llegar a hacer cuando se presenta en la vida de alguien. Escuche, tienes un micrófono al lado tuyo, ¿no? Léeme por favor el pasaje de Esther 5, del 9 al 13, a ver qué dice ahí. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther: a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Aquí tenemos la ilustración de una persona que lo tiene todo, pero no puede ser feliz porque desea que todos se postren ante él. Su felicidad entonces es circunstancial. Si todo me sale bien, si todo me sale como yo quiero, si las cosas alrededor de mí, por eso digo circunstancial, son como yo deseo y están bajo mi control, soy feliz. Si no, aunque el 99% de las cosas salgan como deseo, si hay un solo por ciento, no puedo disfrutar. Es un pecado que comenzó en el jardín del Edén, donde se le dio a los padres, a los primeros padres, que toda la tierra para administrarla. Tenían todos los árboles del huerto. Podían caminar con Dios y dialogar de día en día. Todos los animales y las bestias de los cielos, de la tierra y de las aguas se les sometían. Pero no podían comer de aquel fruto, y eso les molía los sesos. Tenían que obtener el fruto, porque prometía. No, ¿por qué se me niega? Hay gente así, lo tienen todo, pero no pueden disfrutarlo, porque lo quieren abarcar todo. La Biblia habla de aquellas personas que les gusta añadir tierra sobre tierra y propiedad sobre propiedad. Esas personas tienen un problema serio porque creen que son los dueños de este mundo. Se olvidan de que todo ser humano en esta tierra es usufructuario. ¿Sabe lo que significa esa palabra? ¿Qué significa ser usufructuario? Vamos a dividir la palabra. Usu viene de usar. Fructuario viene de ¿qué? De fruto. Todos nosotros, por la gracia de Dios, se nos concede el privilegio de usar los frutos ¿de qué? De este mundo. El verdadero poseedor de esta tierra, ¿quién es? Mío, dice el Señor, es el mundo y su plenitud. Todos los habitantes y las bestias del campo. El problema es que los seres humanos, en su distorsión, fueron puestos para administrar y se creyeron los dueños. Y muchas veces actúan como dueños en vez de ser administradores de las multiformes gracias que Dios nos concede. Tenemos que aprender a entender que todo es de Él, hasta nosotros somos de Él. Ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos.
Ni siquiera nuestra alma nos pertenece. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice, todas las almas son mías, dice el Señor. En otra parte dice, todas las cosas hizo el Señor para sí, aún al impío para el día malo. Cuando leemos palabras como esas en la Escritura nos chocan, pero no dejan de ser ciertas. Él ha declarado a través de las edades que todo le pertenece. Los cielos, la tierra, los abismos y los hombres, tanto los que se salvan como los que se pierden, le pertenecen a Él. Y Dios será glorificado en la salvación de los perdidos y en el juicio también de los malvados. Él será glorificado. Todos los atributos de Dios serán exhibidos por medio de sus juicios, pero también por medio de sus misericordias. Veremos las gracias multiformes de Dios. Amados hermanos, vemos aquí en este pasaje a un hombre codicioso, que no tan solo se molestó porque Amán no se inclinaba. Mira lo que le molestaba. Él quería que Amán se inclinase y se postrase. Tenía riquezas, lo tenía todo, era reconocido, tenía autoridad, tenía posición, pero no era feliz. Porque él quería que esa persona también se inclinase delante de él. Ahora, piense usted, analice su vida. Habrá cosas en su vida que porque no salen a su forma, o personas en su vida que no se comportan como usted quisiera, usted no puede ser feliz. Entonces su felicidad depende de quién, de cosas externas. Si tu felicidad depende de cosas externas, si el disfrutar de la vida depende de que todo te salga bien, perfectamente bien, siempre te estarás quejando y nunca serás feliz. Porque les digo, en esta vida hay muchas cosas que no salen como nosotros queremos. ¿Sí? En esta vida, usted y yo recibimos oportunidades para aprender tanto lecciones, pero también para aprender carácter. Dios quiere que usted y yo crezcamos y maduremos. A un hijo que se le concede todo lo que pide, se le maltrata, porque se le mima demasiado, no con carácter fuerte. Y un día avergonzará a su padre y a su madre. Escríbelo. Está escrito: el hijo consentido avergüenza a sus padres. Dios no es un consentidor, es misericordioso, pero también Dios es Padre y un buen Padre. Él sabe tomar las mejores decisiones porque Él es sabio. Y gracias a Dios porque es sabio y que no nos da todo lo que queremos. Hay gente que dice, no tenemos todo lo que queremos porque no tenemos fe. Eso es falso. Pablo tenía fe, pero no recibió el que le quitaran el aguijón de la carne. En las Escrituras vemos gente que no tenía fe y algunos recibieron y otros no recibieron. Muchos incrédulos no tienen fe y reciben muchas cosas. La fe es importante, pero la fe no reposa en que las circunstancias salgan como nosotros queremos. La fe reposa en que Dios tiene el control de todas las cosas y Él hará que todo sea para la gloria de Él y para el bien de su pueblo. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Entonces la fe reposa en Dios y ora por la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios será más sabia, más poderosa, más inteligente que nuestra propia voluntad. Cuando muchas veces recibimos lo que queremos, a veces recibimos una mordida en la parte trasera. Como Israel, cuando recibió la carne.
Y comió hasta que se le llenó por las narices. Muchas veces recibimos lo que queremos y cuando lo tenemos no es lo que pensábamos. Es mejor esperar en lo que Dios ya hace. Las cosas que Dios promete y hace tienen promesas para esta vida y para la venidera. No son perecederas. Es importante que tú y yo le creamos a Él, que Él está interesado en nuestro bien supremo. Porque Él nos ama profundamente y eternamente. Pero amante, tiene este problema. ¿Y qué pasa cuando uno tiene problemas de codicia? No faltan personas que se nos acerquen para escuchar el chisme y que nos sugieran cosas para escucharle el palo a aquel a quien, o cortar los planes de aquellos que tenemos. En esos momentos, ¿qué tenía que codiciarle a Mardoqueo? En ese momento, cuando él estaba molesto con Mardoqueo, en ese momento, ¿qué tenía que codiciarle? Era como aquel hombre que desea la única oveja que tiene un hombre cuando él tiene un ganado. Como aquella parábola que le dio aquel profeta David cuando se quedó con la mujer de quién? De Urías. David tenía plenitud de damas. Pero se quedó con la de Urías. Y le fue por maldición, ¿sabe? Ese pecado hizo algo en su casa y acabó con su familia. Porque el pecado nunca se queda quieto. Dios puede perdonarnos como lo hizo con David, pero el pecado siempre trae ¿qué? Consecuencias. Aunque seamos gente conforme al corazón de Dios, el pecado traerá consecuencias. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos rebelaremos contra Dios porque permite que haces estas cosas? ¿Tú permites que haces estas cosas? ¿O nos humillaremos y haremos como el de Lamentaciones que dice: puse mi mano sobre mi boca y callé porque tú lo hiciste? Señor, tus juicios son justos, yo he pecado. ¿Qué haremos en momentos como eso? Y cuando nos suceden cosas que no entendemos y que nosotros no hemos hecho algo para que sucedan como Job, ¿qué haremos? ¿Haremos como Job? Yo hablaba de lo que no sabía, pero ahora mis ojos te ven. Pongo mi mano en mi boca, me siento en el polvo. Yo sé que tú todo lo puedes. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Tenemos que aprender a contentarnos con lo que Dios nos concede. En esta vida, a cada uno de nosotros se nos reparten varias cartas. Y tenemos que jugar con esas cartas bajo la dirección de Dios. No es cuestión de suerte, porque la suerte se echa en el regazo, pero del Señor la respuesta. Pero tenemos que jugar con la parte que Dios nos ha concedido. Dios decidió que naciéramos en cierta familia, en cierto ambiente, en ciertas circunstancias, tuviéramos ciertas cosas y ciertas experiencias. Podíamos quejarnos de ellas o podíamos usarlas para crecer y para la gloria de Dios. Cada cosa que se nos da en esta vida son como aquellos talentos que se le dio a un hombre y los usó uno para hacer 10, otros para 5, ¿verdad? O según la parábola, otros para 2. Y alguien vino y la guardó. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios sí nos da? Porque acuérdense que la codicia trabaja con el contentamiento. A veces peleamos por lo que no tenemos, pero ¿qué estás
haciendo con lo que sí tienes? ¿Qué estás haciendo con lo que sí tienes? ¿Estás siendo fiel? ¿Bien faithful? ¿Estás siendo fiel con eso? Se requiere de los administradores que cada uno se haya fiel. No tan solo en las cosas de la palabra, sino en nuestra casa, en nuestros negocios, en nuestras amistades. ¿Cómo administras tu amistad? ¿Cómo administras tu matrimonio? ¿Cómo administras tus relaciones con tus vecinos, con tus amigos? ¿Cómo administras tu relación con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo administras tus finanzas? ¿Cómo administras tu tiempo? Es importante, hermanos. Él decía que no le servía de nada tener todas esas cosas. Tenía esposa, tenía hijos, tenía casa, tenía lo que la mayoría de los pobres sueñan. Y lo que la mayoría de los pobres sueñan, que si lo tienen, son felices. Y aquí tenemos un ejemplo de que tener todo no hace al hombre feliz. Yo conozco tantos ejemplos de este tiempo de eso. Yo conozco gente que tenía mucho más que amar, pero no son felices. Miren, vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, y veamos otro ejemplo, y algo que se nos dice que debemos hacer. Por lo general, cuando estamos codiciando, comenzamos a practicar ciertas cosas que no son buenas, porque el pecado de la codicia genera otros pecados. Y dice allí, en 1 Corintios 10, del 10 al 11, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este mandamiento y las ilustraciones que da la Biblia están puestas ahí para que nosotros aprendamos lecciones de la vida de otros, para que seamos estudiosos de la historia y no repitamos que los mismos errores de nuestros antepasados. Hay gente que dice, ¿qué me importa a mí la historia? La historia es importante. Tú tienes que saber la historia. Con la historia tú aprendes lo que es bueno y lo que es malo, lo que funcionó y lo que funciona. Las consecuencias, tanto buenas como malas, de los errores de otro. El sabio aprende por los errores de otros. ¿Oyeron? Hay gente que dice, no, tú tienes que aprender de tus propios errores, no. El sabio, si debe ir al león, se aparta. ¿Por qué lo hace? Porque tal vez en un momento dado él supo que alguien vio venir al león y no se apartó. ¿Y qué le sucedió? Se lo almorzaron. El sabio no tiene que experimentar ciertas cosas para saber que es destructivo. El sabio es que yo tengo que practicar el pecado yo mismo para saber y poder hablar. No. Es como el hombre o la mujer que se pone enfrente a un autobús. Un autobús se lo lleva por el medio y despedaza a la persona. Y la otra persona dice, no, yo tengo que hacer lo mismo para experimentar. Eso no te hace sabio. ¿Qué te hace eso? ¿Me entiendes? Esa forma de razonar no es del cielo, es del mismísimo infierno. Y es estar ciego a la realidad de que el pecado tiene consecuencias a corto y a largo plazo. El pecado te alcanzará.
toda injusticia que el hombre hiciera, se le devolverá. ¿Y saben? Cuando se paga el pecado, por lo general con ella trae junto con eso, ¿qué? Muerte. Toda semilla que usted y yo sembremos, dará fruto. Y siempre el fruto será mucho más que la semilla que usted sembró. Si usted hace justicia, dará fruto. Y el fruto será mayor que la semilla simple y sencilla que sembró. Pero si usted hace maldad, también dará fruto. Y tendrá gran cosecha, porque en este mundo la maldad por lo general tiene que mucha cosecha. Tú dejas que una sola mata o malojillo se meta en tu barrio y déjalo ser. No tienes que hacer esfuerzo. En este mundo, a causa del pecado, la maldad corre con velocidad. ¿No se ha dado cuenta? Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser sabios. ¿Quién me puede leer? Gálatas 5, 22 al 26. En este lado derecho, ¿alguien tiene un micrófono? ¿Tú tienes? Démelo, por favor. Gálatas. Pastor, hermano ahí. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 26. Dios los bendiga. Dice la palabra del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este versículo tiene que ver con el mandamiento de no codiciarás. ¿Qué ustedes me dicen? Acuérdense las cosas que dijimos que prohíbe la codicia. No tenemos que, estamos descontentos con la condición en la que nos encontramos, con nuestro propio estado. Tenemos envidia, tristeza por el bien del prójimo y un montón de emociones que se juntan con respecto a las cosas de otros. Y de momento aquí tenemos un texto que nos dice que es la contraposición para no practicar esas cosas que Dios prohíbe. ¿Qué cosas sí podemos desear? Nos habla de qué? Del fruto del Espíritu. Fíjense que es el fruto, no los frutos. El fruto del Espíritu se manifiesta de esa forma. El fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de quién? De Cristo. Es el carácter de Jesús, es la manifestación de Cristo en nosotros. Ahora, dice allí claramente en el texto, si nosotros somos de Cristo, versículo 24, ¿qué hacemos? Una hermana dice crucificar. ¿Qué crucificamos? La carne, ¿verdad? El yo, dice otra hermana. ¿La carne con qué? Con sus pasiones y deseos. O sea, la codicia tiene que ver con eso. La codicia no es otra cosa que la manifestación de los deseos y las pasiones desmedidas de la carne. Es la carne teniendo lujuria desmedida. ¿Por qué? Por este mundo. Es la carne poniendo sus ojos y adorando lo creado. Es la carne deseando.
a veces cosas que no tienen, pero a veces también cosas que pueden obtener. Y hay mucha gente que por su codicia obtiene sus cosas, pero es el fruto de la codicia. El problema con la codicia es que lo que la codicia promete siempre será como temporal o eterno. Analícelo. Las cosas de la carne duran para siempre. Póngase a pensar, ¿verdad? Todo lo que la codicia promete y lo que la carne promete tiene un tiempo y una hora, y se hace debajo del sol. Algunas cosas son buenas, no son de la carne, simplemente son buenas porque Dios las dio. Pero la carne toma las cosas buenas y muchas veces, ¿qué hace? Las desea de una manera corrompe. O sea, cambia lo que es bueno y lo utiliza de una manera podrida. Pero el deseo de la carne siempre, ¿qué es? ¿Es contra quién? Contra el espíritu. Alguien tiene que tener la razón, o el espíritu tiene la razón o lo tiene la carne. ¿Quién lo tendrá? ¿Quién tendrá la razón en esta guerra de anhelos y deseos? La carne siempre, fíjense, que nos apunta a las pasiones bajas y bestiales de quién? De los seres humanos. Es terrenal, es animal y diabólica. Y aquí dice claramente que los que son de Cristo, tú y yo, hermano, que hemos creído en Cristo, amigo que me escuchas por las redes, tú que has puesto en Cristo toda tu confianza para la vida eterna, eres de Cristo. Dice allí que entonces la codicia no es algo que debe ser hallado en tu vida. No codiciarás. Es que tú no entiendes, hermano. Es que te la tiene todo fácil. Mire, amigo, no envidie a aquellos que lo único que tienen lo tendrán en esta vida. Porque las pasiones bajas solamente cuando se esfuerzan tienen recompensa solamente por un breve tiempo. Yo vivo entre 3 cementerios. Y allí en esos 3 cementerios están enterrados todos los sueños, pasiones y esfuerzos de todos aquellos doctores, abogados, eruditos. Están allí todos enterrados. Todos ellos, algunos tenían grandes casas y algunos tienen hasta grandes sepulcros con adornos. Y todo aquello por lo que pelearon, lucharon, se enojaron con su prójimo, todo aquello que robaron, todo aquello que obtuvieron tal vez con mucho esfuerzo y trabajando bien o con mucha injusticia, no lo pudieron retener. La codicia solo promete cosas temporales. Adán y Eva perdieron el jardín por la codicia. Pensaban que iban a obtener algo glorioso y eterno, pero cosecharon aflicción, dolor, rompimiento. Te animo a ser sabio. ¿Qué creen ustedes? El 16 dice: no nos hagamos que vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O sea, cuando envidiamos al prójimo y deseamos lo que tiene, nos estamos haciendo nosotros mismos ¿qué? Vanagloriosos. ¿Saben lo que es eso? Vano. ¿Qué es vano? ¿Ah? ¿Quién me dice lo que es vano? Vacío. ¿Qué más es vano? Eso está perfecto. Es vacío. ¿Qué? Sin peso. Algo vano es sin peso. Algo vacío
vacío, sin peso. ¿Qué más es vano? ¿Ah? Sin sustancia. ¡Qué tremendo! Según el diccionario Webster, Lila Robert Lucci, entonces la palabra vano significa vacío, sin peso, sin sustancia, o sea, no tiene lo que requiere. Lo más vano del mundo es que te prometan algo y cuando cobras la caja está como vacía. Si te regalan algo, tendrá peso. Déjame ver qué es lo que uno hace. Ocupa un espacio, tiene un propósito, tiene una razón de ser. La envidia es vanagloriosa, es una gloria que no tiene sustancia, que es vacía y que realmente no tiene peso. De hecho, la palabra gloria, ¿sabe qué significa? Con peso. Así que vanagloria es un peso sin peso. Sin sustancia. Es un engaño. Te engañaron, es una balanza, una pesa falsa. Amigo mío, no te dejes llevar por estas cosas. No dejes que el maligno te atraiga con sus ofertas. Él promete pero no cumple. Promete con dos manos. Pero a la hora de la verdad te darás cuenta que todo lo que te prometió no duró. Tuvo un tiempo corto. Y no tiene promesa para la vida eterna. Y vendiste tu alma por un par de pesos. Seamos sabios. Apuntemos para las cosas que permanecen para siempre. Cosas como el amor, el gozo, la paz, la benignidad y la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Alguien dice, no hermano, pero hay muchas de esas cosas que no permanecerán para siempre. Estas cosas son el carácter de ¿quién? De Cristo. Cristo es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. Hermano, aquí en el cielo no se necesita fe. Hermano, tú no entiendes lo que significa la fe si tú piensas eso. No, porque la Biblia dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. ¿Está diciendo que la fe perece o está diciendo que permanece? Permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. No está diciendo que caduca la fe, está diciendo que permanece, pero el mayor es el amor. Porque amor, fe sin amor no tiene que. Capítulo 13, sustancia, es vacía, es sin gloria, es sin peso. En la Biblia la palabra que tiene tantos significados, tiene 9 significados, ¿sabes? Pero le voy a decir algunos para que usted entienda si la fe no permanece. En la Biblia la fe significa la confianza en el cielo. Ya no se necesita la confianza, o estaremos para siempre confiando en nuestro Dios. ¿Es una relación de confianza o de desconfianza lo que hay en el cielo? ¿Vieron? En la Biblia la palabra fe significa conocimiento o doctrina, como dice la Escritura. El Evangelio para la fe a todas las naciones, la enseñanza que se predica en todas las naciones. Una pregunta, ¿la palabra de Dios permanece para siempre? Pues no sé. La palabra fe viene del fideo, en griego, que significa fidelidad, el justo por la fe vivirá. ¿Será que en el cielo nosotros no tenemos que ser fieles? ¿Será que en el cielo no tenemos que tener conocimiento? Porque también significa conocimiento. Y ciertamente la fe y la obediencia van de la mano, son primas hermanas. A veces en la Biblia, la fe significa ¿qué? Obediencia. ¿Será que en el cielo ya no obedeceremos? ¿Vieron?
antes de hacer un argumento, tenemos que analizar todas las partes a ver si estas cosas son así. ¿Vieron? Amados, la esperanza tiene nombre. ¿Quién es la esperanza del creyente? Jesucristo no estará en el cielo. No es Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria. No es su nombre en una de las cartas de Pablo, la esperanza bienaventurada. Es uno de sus nombres. ¿Vieron? Y podemos añadir versículo tras versículo para chocar con muchas veces los conceptos que a veces la gente dice por ahí sin pensar en la Escritura y en las muchas maneras en que la Biblia usa esas diversas palabras en su contexto. Dios nos llama a ti y a mí a ser serios con el estudio de la palabra, para que cuando hablemos con sustancia, con peso, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo? Mira, con cosas que no sean vacías. No seamos vanagloriosos, hermanos. Que Dios nos ayude a despejarnos de ese espíritu de vanagloria y a mirar por completo en la gracia y en todas las cosas que son para la vida eterna. En Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16, el hermano del Señor dijo lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La codicia genera esas cosas, genera celos, genera envidias. Nace del mismo infierno. Ahorita dijimos que es terrenal, animal y diabólica, y tiene sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué hizo Jezabel por el terreno de Nabot? Lo mandó a matar. Eso se puede discutir como contienda. ¿Qué hizo David por la mujer de Urías? ¿Y a quién mandó a matar? ¿Vieron? ¿Qué hizo Caín? Cuando no recibió la alabanza que él esperaba, deseaba recibir, y otro lo recibió, porque entregó lo que tenía con fe, como dice Dios. Por la fe, Abel dio más excelente sacrificio que Caín. A veces estamos haciendo cosas esperando que nos sean reconocidos, pero el creyente hace cosas simplemente porque desea reconocer en todo lo que hace a su Dios. ¿A quién quieres reconocer con tus acciones, con tus pensamientos? Evalúa eso. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te mueve? En inglés tienen un dicho: what make you tick? ¿Qué te hace hacer tic como un reloj? ¿Qué te hace correr? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te mueve la codicia o te impulsa el amor de Cristo? Amigo que me escuchas por las redes, ¿te impulsa el amor de Cristo? No, hermano, es que esto deseo la casa de mi prójimo, porque es que cuando yo la tenga, yo voy a mostrar el amor de Cristo y voy a invitar. En serio. La gente tiene esta manera de racionalizar. Ahora, miren, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que no haya cosas que sean buenas. Si las puedes obtener bien, pero cuidado con la codicia. Porque si
si es por codicia que lo estás haciendo, estás pecando contra Dios. Y estás trayendo una maldición sobre tu propia alma. La Biblia dice que matará al impío que... ¿Cómo? Su maldad. Así lo dice. Matará al impío que su maldad. Ten cuidado que tus deseos no terminen por cortarte la cabeza o por ahorcarte. ¿A quién sus deseos lo llevaron a la horca? ¿No lo leímos ahorita? Amán, sus propias codicias y deseos y sus malos pensamientos lo llevaron a la horca. Tengamos cuidado, hermanos, seamos sabios. ¿De qué estamos discutiendo? No codiciarás. Mire lo que dice la Escritura en el Salmo 112, versículos 9 al 10. Por favor, hermana May, si me la pudiera leer, te lo voy a agradecer. Estamos en el Salmo 112, versículos 2 al 10. Digo 9 al 10. 112, versículos 9 al 10. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Wow. Nota ese texto. Habla de una persona que es liberal. Y Dios le ha concedido ¿qué? Tener para qué? Para compartir. Aquí nos habla del corazón generoso, un corazón que reparte, un corazón que tiene en su corazón, en tu mente, la justicia de Dios, lo que es conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces la excelencia de obras y de trabajo trae ¿qué? Trae celos, dice el libro de Eclesiastés, trae envidias. Pero esta persona, dice la Escritura, que será bendito por Dios, porque su corazón no está en obtener lo de su prójimo, sino que lo que tiene que hacer. La gente habla de que Job tenía mucho, pero no se puso en sus pantalones. Job daba más de lo que tenía a veces. ¿Y Dios qué hacía? Se lo multiplicaba. ¿Y qué seguía haciendo Job? Dando. Y si había un pobre, ¿quién lo cuidaba? ¿Y quién le daba trabajo? Y cuando había una viuda y nadie la cuidaba, ¿quién lo cuidaba? Job, ¿verdad? Dice la Escritura que él a la viuda y al huérfano que los atendía era él. Él no podía ver a alguien que tuviese una necesidad y él quedarse quieto. Tenía un corazón como compasivo, amoroso, generoso. Los siervos de Job eran como sus hijos. A él le mataron 10 hijos, pero todos los siervos eran como sus hijos. Algunos de ellos posiblemente los vio nacer. Y crió familias enteras bajo su servicio. Y cuando murieron estaban cerca de su corazón. Y era un hombre compasivo, un hombre de oración. Y ser un hombre de oración no es cualquier cosa. La oración es la disciplina más difícil en el reino de Cristo. Es más fácil leer la Biblia y estudiarla que ser un hombre y una mujer de oración. ¿Sabían? De hecho, cuando oramos se convierte en una batalla y el enemigo no querrá que usted sea un hombre o una mujer de oración. Ahora, sea un hombre y una mujer de oración que tenga la palabra en su corazón, en su mente. Job tenía siempre en su teología los atributos de Dios y la gloria de Dios muy presentes. Cuando tú ves esos textos, tú ves en esos textos la soberanía de Dios y el conocimiento de él acerca de un Dios soberano, poderoso, omnipotente, un Dios que todo lo puede. Si usted lee el libro de Job, que es el primer libro escrito de las Escrituras, usted puede entender lo que él creía. Y básicamente creía lo que la mayoría de nosotros creemos ahora. Y en ese momento, ¿qué no tenía?
pero por alguna razón tenía luz en muchas cosas. Las discusiones y los argumentos de sus compañeros y él eran terribles. Las luchas en el corazón. Algunos de esos compañeros lo acusaron de que él era un ladrón, de que posiblemente estaba recibiendo eso porque robaba o hacía injusticia. Pero lo que pasó a Job no tenía que ver nada con eso. Dios mismo había dado testimonio de que él era un hombre que justo. Y muchos de ellos creían que las cosas buenas le pasan a quién, a los buenos, y las cosas malas a los malos. ¿Será eso cierto? Cosas buenas y malas le pasan a los buenos y a los malos en este mundo. ¿Sabe por qué? Dios tiene una misericordia general, y por esa misericordia general los malos también reciben la luz del sol y la lluvia y muchas bendiciones, y eso es todo lo que tendrán en esta vida. Hay muchos malos que tienen muchas propiedades y muchas riquezas y son enterrados como en fiesta y en pompa, y son llorados, pero no se levantarán en el juicio, ni estarán en la congregación de los justos, sino que serán separados para siempre. Hay otros que les pasó como si fueran injustos, y la Biblia dice que la tierra no era digna de ellos, en el libro de Hechos. Pero ellos no tenían puesta su mirada en las cosas temporales, que es lo que hace la codicia. Tener la mirada puesta en las cosas temporales, sino que buscaban una ciudad diferente, un cimiento eterno, un cimiento indestructible, una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y eso dice mucho de dónde está nuestro corazón. Aunque caminamos en la tierra, el corazón del creyente no está puesto en la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No ves que no somos de este tiempo y de este mundo? ¿No ves que la apariencia de este mundo pasará? ¿No ves que la gloria de los hombres en este mundo se pasará? La codicia mira las cosas que pasan. La fe se mantiene viendo al invisible. Camina en esperanza contra esperanza, y lo impulsa el amor. Fe, esperanza, amor. Gloria a ti, Señor, por las edades. ¿No alabas tú a Dios por todas estas cosas? Esta persona será exaltada en gloria, dice el texto. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece por un tiempo. ¿Eso es lo que dice ahí? No, su justicia permanece para siempre. Los frutos de su caminar con Cristo serán evidentes y se dejarán ver por las edades. En Apocalipsis dice: estos son santos, escogidos, elegidos y fieles, y sus obras con ellos siguen. Aleluya. Y de momento dice ahí el texto sagrado: lo verá el impío. Fíjense, el problema en este tiempo es que los justos muchas veces tienen envidia de qué? De los pecadores, como dice el Salmo.
envidia de los que solamente tienen su porción en esta vida. Pero cuando tú comienzas a ver a Dios y las cosas como las has planeado, tú puedes decir como el salmista, que yo he sido como un burro, una bestia delante de ti. Porque cuando miré el lugar santo y vi lo que sucedería, dije, ¿qué me pasa? ¿En qué estoy pensando? Eso es una paráfrasis mía. Estoy parafraseando el texto en el libro de los Salmos. Pero aquí el texto dice que muchas veces es el impío el que debe querer, el que debe desear lo que tú y yo tenemos. Porque lo que tú y yo tenemos es por los siglos de los siglos. Es para siempre jamás. Es incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Es glorioso, sin par e incomparable. Y todo lo que Dios nos da es conforme a su carácter. Es eterno, sustancioso. Pon tu mirada en él. Amado, pon tu mirada en él. Estos impíos crujían los dientes y se consumirá, pues el deseo de los impíos perecerá, junto con toda su codicia. Si Dios lo permite, la semana que viene, porque se nos acabó el tiempo, continuaremos con este estudio del 10º mandamiento y comenzaremos, si Dios lo permite, la tercera parte de este estudio. Amados, que nuestro corazón no esté en las cosas que perecen, sino en las cosas que en la vida eterna permanecen, cosas que el Hijo del Hombre nos dará. Pon tu mirada en Cristo. Soberano Dios, te doy gracias. ¿Eso está prendido? ¿Está apagado? Ponme ahí, muestra a Cristo para terminar de esto que oremos. Muestra a Cristo. Soberano Dios, te doy gracias tanto, porque nos permites reunirnos y adorarte, leer textos de tu palabra poderosa y segura, que es luz para el entendimiento. Nos concedes también estudiar las Escrituras, las cuales nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Por medio de la sabiduría de tus palabras, haces a tus hijos más sabios que los ancianos, que sus enemigos y que sus enseñadores, como dice el Salmo. Tú eres Dios, y tu sabiduría es preciosa, más valiosa que las piedras preciosas. Tu sabiduría ha estado contigo desde la eternidad pasada y por ella creaste el mundo. No hay nada más bello que Jesucristo. Tu sabiduría. Bendito seas tú porque la eternidad, hasta la eternidad nuestras almas te engrandecen y te alaban y te reconocen. Nuestro corazón se humilla ante tu majestad, ante tu gloria y ante tus perfecciones. ¿Quién en los cielos se comparará a ti, oh Señor? ¿Quién entre todos los poderosos igualará tus obras poderosas y grandiosas? Tú eres santo, glorioso y justo, y los ejércitos de los cielos te adornan. Tú siempre has sido, eres y siempre serás. Tú eres constante y firme, y eres la fuerza de nuestra vida, la esperanza de nuestros corazones, la razón y la sustancia de todas las cosas. Tú eres fuerza de vida. Tú eres todo para los que te temen y te aman. Enséñanos a amarte, a temerte y a perseguirte con amor y en fe, impulsado por tu glorioso Espíritu, que es el dador de todas estas cosas.
pues es el fruto de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Cantemos Muestra a Cristo. Gloria a Dios. Cante conmigo, hermano. Bienaventurado limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Prepara, Dios, mi corazón para recibir lo perdido suelo en mí. Ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame a tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo.
Dios le bendiga, hermano. Saludos a nosotros en el amor de Cristo.